Me da mucho gusto este hermoso domingo saludarle, dándole gracias a Dios por la vida que nos concede a usted y a mí, para poder hoy tener un encuentro con Él, un encuentro en que nos hable. Soy el pastor Alejandro Varela, me da mucho gusto que usted y yo tengamos la sensibilidad de acercarnos a la palabra de Dios. Y quiero invitarle para que usted y yo podamos ser copartícipes con la misión de Dios. Este mensaje que quiero compartir con usted y que Dios ha dado para mí, me parece que es algo que mucha gente debería escuchar. Por eso quiero animarle de manera muy especial con este mensaje, para que usted lo comparta con sus amigos, con su familia, con sus conocidos. Creo que usted escuchará este mensaje y se dará cuenta de que es algo que todos necesitamos escuchar. Ayúdeme inscribiéndose en nuestro canal de YouTube, Encuentros con el Señor Dios Habla Hoy. Póngale me gusta a los mensajes y compártalos. Pero lo que más me gusta pedirle, porque sé que no le va a costar nada, es que ore por mí, ore por este ministerio, para que aquellas personas que lo reciban, aquellas personas que escuchen estos mensajes, sean tocados por la palabra de Dios, tengan un encuentro salvador y transformador con Dios, y eso permita que sus vidas cambien. Si muchas vidas cambian, nuestro mundo cambiará. En este domingo quiero compartirle un tema que está fundamentado en unas palabras que Dios nos dio a través del apóstol Pablo, aquí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Escuche, por favor, voy a hacer la lectura. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Lo que el Señor nos dice en este pasaje es para hoy, es para nuestros días. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos serán caracterizados por la maldad del ser humano. En los tiempos postreros, mire, yo debo decir que a mí me parece que esto que estamos viviendo son los tiempos postreros. Por lo tanto, lo que está llegando a nuestras vidas son tiempos peligrosos. Por eso he titulado este mensaje de esta manera, tiempos peligrosos. Ya los estamos viviendo. Si usted vuelve a leer estos 5 versículos, se dará cuenta que ese tipo de personas que dice la palabra de Dios ya están entre nosotros. Ya se están moviendo en este mundo y a la luz de cada uno de nosotros. Por eso quiero preguntarle, ¿ha estado usted viendo las noticias últimamente? ¿Se da cuenta de lo que está pasando en el mundo? Y no hablo solamente de la pandemia del COVID-19 que sigue todavía haciendo de las suyas en nuestro planeta. Hablo también, por ejemplo, de la guerra que está comenzando ya desde hace algunas semanas allá en Asia, entre Rusia y Ucrania. Y más recientemente todavía, muy cerca de usted y de mí, aquí en este país donde vivimos, en México, podemos escuchar lo que sucedió el sábado antepasado en un partido de fútbol, en una situación en la que se supone que las familias conviven y disfrutan de un tiempo agradable. Todo lo que sucedió en el estadio de fútbol allá en la ciudad de Querétaro, donde hubo tal agresividad, donde la maldad del hombre llegó hasta el punto extremo que bastantes personas, familias, niños, mujeres salieron lastimados. Y lo que podemos ver que está pasando en el mundo es que la maldad está creciendo y aumentando en el corazón del ser humano. Es increíble hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano. Es increíble hasta dónde ha llegado la maldad en nuestra sociedad. Yo no sé qué piense usted, pero a mí me parece que el ingenio para hacer el mal ha rebasado los límites que se veían hace algunos años. Lo que estamos viendo que ocurre en la mente del ser humano y lo que se atreve a hacer ha rebasado todos los límites que hubiéramos visto nosotros cuando éramos niños, los mayores de 50 años. La manera tan insensible
con la que se cometen homicidios hoy en día. No solamente de personas, sino de familia y de personas allegadas. La manera como un estudiante puede entrar a una escuela y empezar a disparar contra todos los compañeros con los que ha estado estudiando. Es algo que hace años, hace décadas no lo veíamos, pero que ahora pareciera que es algo que no hace experimentar ningún tipo de remordimiento. ¿Cómo tratan los hijos a los padres, por ejemplo? ¿Lo ha usted notado? ¿Cómo es que nuestros jóvenes destruyen sus vidas? Todos ellos, aferrándose a las adicciones, a las drogas, a la delincuencia, ya no solamente por ganar dinero como era antes, ahora por el simple placer de hacer lo malo. Todo eso a mí me comprueba que la palabra de Dios que nos advierte que vendrán tiempos peligrosos se está cumpliendo y se está cumpliendo en nuestros días. Mire, la maldad del hombre ha llegado a tal extremo. Por ejemplo, estos asuntos sobre la ideología del género y todo lo relacionado con la aceptación de la normalidad, del homosexualismo, del lesbianismo y todo lo que tiene que ver con desviaciones de nuestra sexualidad, con tergiversar el diseño perfecto que Dios hizo al inicio al formar al hombre y a la mujer y al establecer cómo sería su relación sexual. Todo ello nos confirma que prácticamente la imagen de la inocencia se está perdiendo y desde muy temprana edad, porque esto está tratando de imponerse y de afectar aún a nuestros niños. La maldad ha crecido al extremo. La maldad del ser humano nos confirma que llegaron los tiempos peligrosos. Y yo no sé si usted, como yo, se esté haciendo un montón de preguntas. Yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué nos espera todavía por ver con respecto a la maldad? En medio de este tiempo oscuro que estamos viviendo, en estos tiempos peligrosos, usted debe saber que resplandece una luz de esperanza. Así es, porque nuestro Dios, el que nos sigue amando a cada uno de nosotros, es luz, luz que resplandece. No hay esperanza para el mundo, no hay otra esperanza para usted y para los suyos. La única esperanza para cada uno de nosotros es que hallemos gracia delante de Dios, para que podamos sobrevivir estos tiempos peligrosos y esperar el final de este mundo con la confianza de que nos encontraremos con Dios hasta el final. Usted ya halló gracia ante los ojos de Dios y ha obtenido la salvación a través de Jesucristo. Porque es precisamente sobre esto que los tiempos peligrosos nos están advirtiendo. Necesitamos hallar gracia. Y para ello vamos a orar primero y pedirle a nuestro Dios que nos ilumine el entendimiento. Y luego quiero ir a otro pasaje de la Biblia para que usted y yo podamos saber qué necesitamos hacer para enfrentar estos tiempos peligrosos. Padre bendito, quiero rogarte en el nombre de Jesús. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, permítenos ver lo que no vemos, entender lo que no entendemos y darnos cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos. Ayúdanos por favor a que tu palabra y tu Espíritu Santo hoy nos convenzan de la verdad y nos permitan hallar gracia delante de tus ojos y recibirla en nuestras vidas y llevársela a la gente que amamos, al mundo que lo necesita, para estar preparados para encontrarnos contigo al final de los tiempos. Te pido esto, por favor, Señor, esperando que este mensaje llegue a todos aquellos que necesitan escucharlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El siguiente pasaje que quiero compartirle para que leamos se encuentra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo las hijas de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Note lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Creo que este pasaje de la palabra de Dios que nos habla de cómo fue que se pensó en el diluvio para reiniciar una nueva oportunidad para la vida humana, es algo que se está repitiendo en nuestros tiempos. En aquel momento se estaba preparando todo para el final y un nuevo comienzo. Y creo que usted y yo necesitamos saber y entender y creer sobre todo que está pasando lo mismo en este momento. Nos estamos preparando para el final y no solamente un nuevo comienzo, sino un nuevo último comienzo en la presencia de Dios. La Biblia nos habla claramente de que nuestro planeta tendrá un final y que después viene la eternidad para todos los seres humanos. Algunos que depositen su fe en Jesucristo irán a pasar la eternidad en la gloria del Señor, en el reino de los cielos, junto a Él para siempre. Pero los otros, los que rechacen a Jesucristo, los que no quieran creer en Él, tendrán su eternidad, pero en el infierno, separados de Dios, sufriendo un castigo eterno por haber rechazado el regalo que Dios les dio o nos dio a través de Jesucristo. Es por eso que en este momento, en los tiempos peligrosos que vivimos, usted necesita tomar una decisión y usted necesita estar preparado, usted necesita estar preparada. Por favor, acompáñeme en este mensaje. 3 puntos en los que he dividido lo que Dios habla hoy. Necesitamos este encuentro con Él. Según lo que nos dice el pasaje que sucedió en aquel tiempo y que está pasando de nuevo en nuestros tiempos, en primer lugar es el crecimiento de la maldad. La maldad está creciendo, pero a un ritmo extraordinario. Ya lo he estado mencionando hace un momento en la introducción de este mensaje, pero podemos ver aquí lo que dice nuevamente en el versículo 5, donde dice el Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo no sé si le pase a usted, pero leo estos versículos de la Biblia, o este versículo en particular, ¿y no le parece a usted que estamos reviviendo hoy en día esa misma historia? El corazón del hombre, los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Este pasaje describe justo lo que sucedía en la sociedad antes de que viniera el gran juicio de Dios sobre todo el planeta, sobre toda la tierra. Ese juicio que conocemos como diluvio. Esto fue justamente previo a eso. Comenzó a haber un gran crecimiento demográfico, tal como hoy. Los avances se daban en todas las ramas de la humanidad, tal y como sucede hoy. Pero, desgraciadamente, aunado al crecimiento demográfico, aunado al crecimiento de la población y de la cultura, vino también un crecimiento de la maldad. Como todo en el ser humano, cuando no tiene a Dios, cuando no tiene temor de Dios, se empieza a alejar más y más de Dios y se empieza a oscurecer más y más el corazón. El aumento de la maldad. Eso sucedió en aquel tiempo e hizo que Dios decidiera que en ese momento terminaría con la humanidad para iniciar de nuevo. Hoy en día, en los tiempos peligrosos, estamos viviendo lo mismo. Seres humanos que están perdiendo la sensibilidad, la conciencia, el temor de Dios. Hombres y mujeres que están viendo lo malo como bueno y están instituyendo lo malo como normal. La maldad está en crecimiento, está llegando a su punto culminante. Nos estamos acercando al final. Esto es lo que el apóstol Pablo llama los tiempos peligrosos. Permítame preguntarle, ¿cómo considera usted que ha crecido la maldad en nuestra sociedad del nuevo milenio? Definitivamente, la maldad de los seres humanos hoy es mucha en la tierra, tal y como lo dice el Señor aquí en este pasaje.
Y los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Y si usted nota lo que dice el versículo 5, dice ahí, y vio Jehová. Dios lo ve. Dios conoce nuestro corazón. No solamente ve nuestras acciones, ve nuestros pensamientos, ve lo que hay aquí, lo que estamos maquinando en el alma, lo que sentimos y experimentamos. Y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo me preguntaría, oyendo y leyendo estas palabras, ¿está hablando del tiempo antes del diluvio? ¿O está hablando de los tiempos que nos tocó vivir? De estos tiempos peligrosos. Me temo que puedo afirmar que hoy en día, en lo que estamos viviendo usted y yo, los designios del corazón y los pensamientos de los seres humanos son de continuo solamente el mal. Quiero pedirle que note lo siguiente. Primero, el que ve la maldad de los hombres es Dios. Porque no se trata de nuestra opinión, de mi opinión o de su opinión. ¿Qué opinamos de la maldad del mundo? Dice el pasaje que vio Jehová la maldad de los hombres. Ahora mire lo que dice el Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo dice el Señor. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios. Y Él mismo puede confirmar que no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra triste realidad. Y Dios está al tanto de la condición de nuestro corazón. Dios está al tanto de la condición de su corazón. La maldad de los hombres está en un crecimiento desmedido y rápido. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero mire, Dios no solamente ve la maldad de los hombres, también ve los designios de nuestro corazón. ¿Y cuáles son los designios de nuestro corazón? De continuo solamente el mal. Todos hemos pecado. Y mire, debo decir aquí que muchas personas no les gusta oír la palabra pecado, porque la relacionan con religión. Pero déjeme decirle algo. A todo acto de maldad, Dios le llama pecado. A todo acto de desobediencia, Dios le llama pecado. Y a todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios, o no hacer la voluntad de Dios, Dios le llama pecado. Y hoy el pecado es mucho sobre nuestro planeta. Y aunque algunos de nosotros no hayamos llegado a ser delincuentes reprobables ante la sociedad, aunque en nuestros tiempos se esté tratando de legalizar y hacer normal las desviaciones sexuales y las bajas pasiones, en nuestro corazón hay maldad. Y Dios la sigue viendo lo que hay en nuestro corazón. El crecimiento de la maldad nos confirma que hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada para enfrentarlos? Esto es muy importante que usted lo tenga definido. El segundo punto en nuestro mensaje es que podamos ver ahora el sentir de Dios. Sí, mientras lo que está pasando en nuestro corazón está ante los ojos de Dios, mientras lo que está pasando en nuestros pensamientos y nuestras acciones en el mundo están delante de los ojos de Dios, tenemos que darnos cuenta qué es lo que Dios está sintiendo. Porque todo lo que tiene que ver con el mundo, todo lo que tiene que ver con la historia, es Dios el centro. Porque Él creó todo y Él lo creó con propósito y Él le dará su final y determinará el momento en que todo terminará. Por eso necesitamos conocer también el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios siente? En el pasaje que leí allá cuando iba a venir el diluvio, en el versículo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y se arrepintió. Mire,
Algunos tratan de debatir este pasaje hablando de que si Dios se arrepintió es porque reconoció que hizo algo mal. Pero aquí la palabra arrepintió, la raíz de esta palabra no es la que se usa para hablar de aquello que reconocemos que estuvo mal y de lo que tenemos que volvernos. La palabra arrepentimiento en este pasaje nos habla del dolor que experimentó al ver la realidad de lo que estaba sucediendo. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Es decir, en ese punto decidió hacer un cambio de dirección. En ese punto. Y no era de que no hubiera hecho al hombre. Si se hubiera arrepentido con el significado literal de la palabra arrepentimiento que conocemos nosotros, Dios habría destruido a todos los seres humanos y se hubiera vuelto a quedar solo en la eternidad como estaba antes de crearnos. Pero el hecho de que haya reiniciado con una familia nos muestra que el arrepentimiento estaba hablándonos del dolor, de la verdad y la realidad que estaba viviendo el ser humano a quien Él, a pesar de su pecado, seguía amando. Así es. A Dios le duele en el corazón que usted y yo pequemos. A Dios le duele en el corazón que el mundo entero esté rebelándose contra Él y está viviendo a su manera. A Dios le duele que el pecado nos esté condenando al infierno y que esté condenado a este mundo que creó con tanta ternura y con tanta pasión a la destrucción. Dios nos ama. A Dios le duele. A mí me parece que este versículo es muy significativo. Génesis 6:6. Porque nos habla del sentir de Dios. A Dios le duele la condición pecaminosa de nuestra humanidad. Tanto le duele que decidió hacer algo para darle una esperanza al mundo. Allá en Génesis, decidió destruir a la humanidad por completo y comenzar de nuevo con Noé y su familia. Después de eso, el mundo volvió a contaminarse y Dios nuevamente decidió darle al ser humano algo que fuera esperanza en contra de la maldad y en contra del efecto del pecado. Y entonces le dio esperanza a este mundo en tinieblas, una esperanza única y suficiente. Y se encuentra ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Usted sabe lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, dígame si esto no es algo que nos muestra el sentir de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Así es, aun cuando estaba el mundo rebelándose contra Él, aun cuando estaba pecando, como cuando antes del diluvio la maldad estaba en aumento, Dios decidió dar una solución para el problema del pecado. Y lo hizo porque ama al mundo. Le ama a usted, me ama a mí, ama a todos los pecadores, ama a todas las pecadoras. A los que hoy vemos y decimos, ¿cómo puede haber gente tan mala? A esas personas Dios las ama profundamente, tanto que ha dado lo que necesita para resolver su problema de pecado, de maldad y de condenación. Entregó a Jesucristo. Este es el sentir de Dios. Dios ama al mundo. Ahora quiero que escuche otros dos pasajes de la Biblia. El primero se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Mire lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por favor, mire lo que está diciéndonos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere destruir al ser humano. Dios no quiere destruirle a usted ni destruirme a mí. Dios quiere que usted y yo y todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. El siguiente pasaje que quiero mostrarle es 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice ahí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿También lo nota?
¿Qué es lo que Dios está deseando de cada uno de nosotros? No quiere que ninguno perezca. Lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Por favor, en estos pasajes que le leí, conozca el corazón de Dios. Por favor, note y experimente el sentir de Dios. Dios está dolido por la perdición del mundo. Dios está dolido por la maldad que hay en el corazón del hombre, pero no simplemente porque hay maldad, sino porque esa maldad le aparta al hombre, a la mujer, de Él. Ese es el dolor del corazón de Dios. A Dios le duele. Está dolido por la perdición de cada ser humano, pero ama al mundo. Dios ama al mundo y lo ama tan profundamente, tanto nos ama a los pecadores, que envió a su único Hijo a morir en nuestro lugar. ¿Se da cuenta? Por favor, si usted es padre de familia, si usted es madre de familia, sabe de lo que estoy hablando. Para salvar a los pecadores, Dios entregó a su único Hijo para morir en nuestro lugar, y todo para que nosotros tuviéramos esperanza de perdón y de vida eterna. Dígame si eso no es amor. Este es el sentir de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que ninguno muera, sino que todos se arrepientan, que todos vengan al conocimiento de la verdad y que todos crean en su Hijo Jesucristo para salvación de sus pecados y vida eterna en la gloria celestial con Él para siempre. Tanto así nos ama Dios. Este es el sentir de Dios. Y no sé si usted se da cuenta, pero es exactamente lo que sintió antes del diluvio. A Dios le dolió en su corazón ver la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque amaba al ser humano. Porque hoy sigue amando al ser humano. En estos tiempos peligrosos, lo que Dios siente por el mundo lleno de maldad es amor. Amor. Amor por usted, amor por mí, amor por el malo, amor por la mala, amor por cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Dios ama al ser humano, pero aborrece el pecado. Porque el pecado es lo que impide que los seres humanos estemos en relación con Él. La destrucción del ser humano viene por causa del pecado. El pecado es la causa. Pero la salvación del ser humano viene por el amor de Dios para con nosotros y solamente por medio de Cristo Jesús. Así es. En tiempos peligrosos, donde la maldad ha crecido hasta el extremo, el amor de Dios, que es más extremo, permanece para usted, para mí y para el resto de la humanidad. Eso es lo que está sucediendo en este momento, en los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y la última parte, la invitación final. Halle gracia delante de Dios. En estos tiempos peligrosos, halle gracia delante de Dios. Déjeme leerle nuevamente en Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mire, esta parte de la historia es muy dura y a la vez llena de gracia y amor de parte de Dios. En el versículo 7, Dios decidió destruir a la humanidad a causa del pecado, por el pecado que se había multiplicado. Esto nos muestra que es imposible que un ser humano se acerque a Dios mientras tenga pecado. Es imposible.
Mientras haya pecado en nuestra vida, no podemos acercarnos a Dios. Y no porque Dios no nos quiera, ya le he confirmado que sigue amándonos. Pero el pecado es algo que no puede estar en la presencia de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Por eso Dios aborrece el pecado, porque nos estorba para llegar a Él. El pecado es el problema. Esto nos muestra que es imposible entonces que cualquiera de nosotros nos acerquemos a Dios mientras haya pecado en nuestras vidas. Escuche por favor lo que Dios nos dice ahí en Isaías 59 del 1 al 4. Dice el Señor: He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar su rostro de ustedes para no oír. Porque sus manos están contaminadas de sangre, y sus dedos de iniquidad. Sus labios pronuncian mentira, habla maldad su lengua. No hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Mire qué parecido este pasaje al de Génesis capítulo 6. Y qué parecida a esta realidad que habla Isaías en los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Todos tienen en común que la maldad del hombre está en extremo. Todos tienen en común que el amor de Dios permanece para el hombre. Y todos los pasajes que estoy mostrando le tienen en común que Dios está tratando de mostrarle al hombre que se ha resuelto el problema del pecado. Porque son los pecados, y que nos quede claro, son nuestros pecados los que provocan la ira de Dios, el castigo de Dios y la condenación en el infierno. No es Dios, es el pecado. Pero, a pesar de nuestros pecados, Él nos sigue amando. Y nos sigue amando profundamente, aún siendo pecadores. Y mira, hasta lo dejó escrito. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo nota usted? ¿Puede percibir lo que está aquí en la palabra del Señor? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El corazón de Dios está lleno de amor por sus criaturas, aun cuando nosotros seguimos pecando, aun cuando la maldad sigue en aumento, aun cuando los seres humanos están despreciando el amor de Dios y perdiendo el temor de Dios. Pero mire, regresando al pasaje de Génesis capítulo 6, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sabe usted lo que significa gracia? Es favor inmerecido. Por favor, ¿no cree usted que Noé merecía ser salvado? No merecía ser salvado, simplemente halló gracia ante los ojos de Dios. Esto significa que Dios quiso, solo porque quiso, salvarlo a él y a su familia. Esto es gracia, solo por gracia. Les hizo un favor que no se merecían. Pero ¿notó usted el pero al inicio del versículo 8? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A pesar de la maldad y del castigo que merecemos, en Dios hay un pero que nos salva. Hoy, en medio de los tiempos peligrosos, Dios quiere tener gracia para usted. Así es. Usted es pecador. Usted es pecadora. También hay maldad. Y Él la ve en su corazón. Él ve los designios de su pensamiento y lo que percibe aquí en su alma. Él lo ve exactamente. Pero Dios tiene gracia para usted. Y le da un regalo que no se merece. Le regala a su Hijo para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna y sobreviva estos tiempos peligrosos y tenga esperanza con Dios en la eternidad. Pero, aquí hay otro pero. Usted necesita creer en Jesucristo
y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. En aquellos tiempos, Noé hizo el arca y los que creyeron en el mensaje de que el mundo iba a terminar y subieron al arca, se salvaron. De la misma manera, en estos tiempos peligrosos, solo aquellos que creen en Jesucristo como el Señor y Salvador podrán salvarse de la destrucción final y saldrán vivos de los tiempos peligrosos. Así es, usted y yo no merecemos perdón, pero podemos hallar gracia ante los ojos de Dios por medio de creer en Jesucristo y de aceptar que lo que hizo, lo hizo por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir por nuestros pecados. Hoy no menosprecie la gracia que Dios le ofrece. Asegúrese de tener eternidad en medio de estos tiempos peligrosos. Y llegamos al momento del desafío. La palabra de Dios siempre nos desafía, ¿no es cierto? Este que vivimos, en estos tiempos peligrosos, usted que me está viendo y me está escuchando, está viviendo un momento decisivo en su vida. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero Noé tuvo que decidir aceptar esa gracia. Él obedeció. Obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Sí, construyó el arca y entró en ella. ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted en este momento? Usted halla gracia hoy delante de los ojos de Dios. Hoy el arca no es un barco, es Jesucristo, es una persona. Usted deberá obedecer y aceptar la gracia de Dios, pero debe entrar en Jesús, creyendo en Él y recibiéndolo en su corazón, aceptando lo que Él hizo por usted. Y además, debe construir, no un barco, sino una vida de ahora en adelante sobre Cristo, sobre su palabra, como la roca en la que se fundamentará su vida de ahora en adelante. La pregunta es, ¿lo hará hoy mismo? ¿Recibirá usted la gracia de Dios? ¿O la menospreciará? ¿O la rechazará? Mucha gente en el tiempo de Noé tuvo la oportunidad de recibir esa gracia que Noé recibió, pero por incredulidad se burlaron de Noé, no subieron al arca. Por incredulidad se quedaron fuera de la vida. Ahora mi pregunta para usted es, por incredulidad no aceptará usted a Jesucristo como su Salvador personal. Por incredulidad rechazará la gracia de Dios. Solo recuerde esto, la maldad del mundo llegó a sus límites. Vendrá un último juicio de parte de Dios. ¿Usted hallará gracia ante Él? Él quiere que usted crea y que se arrepienta. Y Él no quiere que usted muera. Entonces, reciba hoy la gracia de Dios, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. Hágalo. Permítame hacer una oración. Padre Celestial, quiero darte gracias por tu gracia extraordinaria y maravillosa. Gracias por amarnos a pesar de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que tenemos dentro. Gracias por amarnos a pesar de nuestro pecado. Señor, hoy reconozco que mi pecado es el causante de todo lo malo de este mundo. Hoy reconozco que vivimos en estos tiempos peligrosos y yo quiero salir vivo. Por favor, perdóname. Reconozco que he pecado, perdóname. Y creo, Señor, que Jesucristo murió en la cruz. Acepto gustoso la gracia que estás derramando en mi vida porque sé que no la merezco, pero que aún así me la regalas. Señor, acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, acepto que murió por mí, que Él pagó por mí y que el regalo que me ofrece es verdadero y que iré al cielo cuando muera no porque soy bueno, sino porque he hallado gracia delante de ti y la he recibido por fe. Gracias, Dios, por tu amor, por tu perdón y por una nueva oportunidad en la eternidad a tu lado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ojalá usted haya hecho una oración semejante a la que yo acabo de hacer. Si lo hizo, usted ya tiene su boleto para salir vivo de estos últimos tiempos que vivimos, de estos tiempos peligrosos.
Y usted irá al cielo cuando muera. No sé qué es lo que todavía nos toque sufrir en el mundo, pero Dios prepara para usted y para mí una morada en el cielo donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero si usted en este día no ha tomado una decisión por Cristo, solo me resta seguir orando para que Dios le dé a usted la oportunidad, antes de que sea tarde, de estar preparado, de estar preparada para encontrarse con Él en el momento final. Porque eso es lo que Dios espera que usted y yo sepamos. Que habrá un final y tendremos que presentarnos ante Él. Ojalá que haya gracia antes de ese encuentro. Si usted ya es un cristiano, si usted ya es una cristiana, debo decirle, amado hermano en Cristo, que usted y yo somos los Noé de nuestro tiempo. Nosotros ya hemos hallado gracia delante de Dios. Creímos en Cristo y nos regaló la salvación. Pero, ¿estamos construyendo hoy el arca que anuncia el castigo de Dios? Usted y yo debemos estar anunciando el fin. Estamos debiendo mostrar que estamos viviendo los tiempos peligrosos y que en estos tiempos peligrosos la gracia de Dios se está extendiendo para cada ser humano. Hagamos nuestra parte. Compartamos el Evangelio. Mostremos que el arca de salvación hoy es Cristo Jesús. Soy el pastor Alejandro Varela. Le mando un fuerte abrazo, orando que el Señor le permita a usted no solo recibir este mensaje, sino compartirlo con otras personas. Y si el Señor nos lo concede, yo le espero el próximo domingo, con otro mensaje de la palabra de Dios que nos permita tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.